prohibido olvidar. Súbame, prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte. Les recordamos que además esta plataforma comunicacional ha sido merecedora del premio de valores democráticos otorgado por la Universidad Católica Andrés Bello este 2022. Hoy vamos a analizar, tanto en nuestra editorial como en nuestra sección de entrevistas, el tema de la llegada del embajador de Colombia, el embajador de Petro, del gobierno de Petro, a territorio venezolano y la entrega de credenciales, su activación, la activación de la diplomacia, al igual que el embajador de Maduro llega a territorio colombiano y se presenta ante el gobierno de Petro. Pero en este primer segmento, como siempre, vamos a analizar algunas de las informaciones que hemos seleccionado como más relevantes. Lo dejo claro, porque algunos dicen, no, ustedes escogen las noticias y deciden que eso es lo más importante. Bueno, sí, en nuestro programa nosotros escogemos algunas noticias porque las consideramos relevantes. Hemos tomado 4 informaciones relevantes por las cuales trataremos de pasear rápidamente en este primer segmento. Sobre el primer tema, tomado del portal puntodecorte.net, primero justicia exige a Guaidó rendición de cuentas sobre el caso ConocoPhillips. Voy a tomar este titular solamente como referencia para hablar puntualmente sobre la desgracia del gobierno interino. Lo que ha sucedido como consecuencia de la tergiversación de un objetivo político que pudo haber trascendido en algún momento, pero no pasó. De lo que lamentablemente han sido los destinos de los bienes de los venezolanos en el extranjero como consecuencia de un manejo inadecuado, inapropiado. Es más, hablemos de manera clara sobre el gravísimo problema de malversación de fondos y de corrupción que se denuncian ante el manejo de bienes de Venezuela en el extranjero. No solamente es el caso de ConocoPhillips, que es un tema de demanda que hay en contra de la nación, y sobre esto una serie de pagos a bufetes por más de 50 millones de dólares para tratar de resolver una cosa que no han resuelto. Esto lo ha pagado el famoso gobierno interino conducido por Juan Guaidó, que trata de escudarse en una aparente fórmula parlamentaria a partir de la extensión de la vigencia de la Asamblea Nacional del 2015. Ahora bien, toda esta desgracia sucede en el momento en que se generan paralelismos institucionales avalados por países extranjeros que tenían un objetivo temporal, parcial, que era la búsqueda de la desestabilización del gobierno de Maduro, y que a la fecha de hoy lamentablemente tenemos que decir que lo que ha logrado es fortalecer aún más al gobierno de Maduro. Así de crudo y de sencillo. Tenemos que hablar con los puntos sobre las IES. Toda la estrategia en torno al gobierno interino y toda la estrategia conducida por gobiernos extranjeros no ha logrado el objetivo para el cual fueron desempeñados, y por el contrario han logrado empastelar hoy la situación política y económica del país. No hablemos de monómeros. Estoy absolutamente convencido que las próximas elecciones presidenciales del 2024, pero aún más, las próximas primarias de oposición venezolana van a estar determinadas no por la inhabilitación de Maduro en contra de políticos sancionados de manera inadecuada, sino que será predominantemente dominado por la inhabilitación moral que habrá como consecuencia de la develación de las vinculaciones entre partidos políticos y actores políticos, incluso aspirantes a las primarias, que están embarrados hasta las metras en relación con el tema de la corrupción en monómeros y otros elementos vinculados al gobierno interino. No nos basta con la gran corrupción de Maduro, que representa más del 99,99%.
ahora tenemos también que lidiar con el 0,01% de la corrupción dirigida por el gobierno de Maduro, pero cuando te robas $1, igual es corrupción donde sea. Por lo tanto, llamamos profundamente a la reflexión, no solamente de la sociedad civil, sino de todos aquellos que tengan algo que decir en las próximas elecciones, tanto primarias como presidenciales. Por otra parte, Maduro recibió credenciales del embajador de Colombia en Venezuela. Sobre esto vamos a desarrollar aún más en relación con nuestro entrevistado y nuestra editorial. El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, entregó sus credenciales diplomáticas a Nicolás Maduro y, entre otras cosas, afirma que aspira llevar la economía venezolana a un intercambio mayor a $10.000 millones. Una afirmación ambiciosa, pero también dice que no viene a reconocer ningún régimen. Pues, interesante postura económica y política que habrá que develar con nuestro invitado Alejandro Sauce. En relación con las protestas que se han desarrollado últimamente y que siguen avanzando, especialmente de los trabajadores en Anzoátegui, trabajadores de PDVSA encararon a directivos. Más fácil es traernos al SEBIN. Un extraordinario video que se registró de un trabajador en PDVSA en el estado Anzoátegui, en la refinería de Oriente, que encara a la directiva de PDVSA y los señala de los beneficios de remodelación y de todos los beneficios que generan en su casa, en el estilo de vida de los directivos en comparación a la depauperada condición de vida, incluso la ausencia de acceso a la salud, de póliza de HCM, etcétera, por no decir del salario en relación a los trabajadores de PDVSA, y esa profunda diferenciación de clases entre los directivos del partido y los trabajadores pendejos. Así, tal cual como criticaba antes el chavismo a la Cuarta República, hoy lo reproduce, pero al mejor estilo incluso hasta de la tercera. Por último, los invitamos al foro que va a ser transmitido por parte de Punto de Corte este jueves a las 4 de la tarde, primarias, opositoras, presidenciales y el voto migrante, obstáculos y realidades de cara al 2024. Estarán presentes Andrés Caleca, además también María Rondón y mi persona como ponentes en este foro que será transmitido no solamente a través de Zoom, sino además también a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte. Vamos a hacer la pausa respectiva de esta hora y en el próximo segmento vamos a analizar la editorial que ha hecho nuestro equipo de producción en relación con el tema de las implicaciones que traerá la llegada del embajador de Colombia a Venezuela. Ya regresamos. Prohibido olvidar. Súbame. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. En Punto de Corte los miércoles es de Espacio Político. Acompáñame a analizar el acontecer nacional e internacional desde una perspectiva académica con la mejor gama de invitados. Los invito, visiten nuestro portal de noticias puntodecorte.net y acompáñenme en Espacio Político. Prohibido olvidar. Súbame. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Y llegó el momento. Petro gobierna Colombia y asume la conducción política y por lo tanto asume también la diplomacia de Colombia con Venezuela. Empieza a cumplir sus promesas de campaña y se restablecen las relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro. Para ello designa a Armando Benedetti como embajador de Colombia en Venezuela. Llega el domingo, presenta sus credenciales el lunes y ya hoy está despachando desde la embajada. Ha encontrado una embajada vacía, una embajada que había sido abandonada por la política del presidente anterior de Colombia, Iván Duque, que para algunos fue una política acertada, para otros fue una política desafortunada. La realidad concreta es que dejó un profundo vacío desde el punto de vista no solamente comercial, no solamente político, sino que además también
desde el punto de vista consular, desde el punto de vista de la atención de los ciudadanos colombianos en Venezuela. Más de 4 millones de ciudadanos colombianos quedaron desamparados durante todo este tiempo por ausencia de esa vinculación consular. Pero además, la economía binacional, toda esa dinámica de la frontera más caliente, se considera, de América e incluso del mundo, fue paralizada por una decisión política. Una decisión política que uno dice que fue culpa de otro y otro que fue culpa de otro. Al final fue consecuencia de una pésima y terrible política por parte de dos gobiernos que demostraron su incapacidad de generar diplomacia. Y no es que porque llegue un nuevo gobernante a Colombia está garantizada la posibilidad de que se restablezcan plenamente las relaciones internacionales. Alerta, porque aún a pesar del gran interés que tiene el gobierno de Maduro de aparentar volver a tener el control mayoritario de las relaciones internacionales después del fallido esfuerzo del gobierno interino, que lo único que logró fue complicar mucho más las relaciones de Venezuela y especialmente afectar las propiedades de Venezuela en el exterior. Hablemos específicamente de Monómeros, por ejemplo, en Colombia, una empresa de capital venezolano, del Estado venezolano en territorio colombiano, que fue adjudicada después de todos los cambios generados por el gobierno interino a el gobierno de Juan Guaidó, y hoy es un nicho de corrupción tanto o peor o igual o peor que lo que era cuando estaba en manos de Maduro. Lamentablemente, todo el desdibujamiento de la relación entre Colombia y Venezuela se da a partir de esa ruptura, que vamos a entenderla y vamos a analizarla a partir de este trabajo hecho por nuestro equipo de producción en Punto de Corte. Vamos a ver. El distanciamiento entre Colombia y Venezuela en la última década, principalmente por diferencias políticas, generó un impacto negativo en sus relaciones comerciales. Colombia y Venezuela, que comparten una frontera de 2.219 kilómetros, no tienen relaciones diplomáticas desde que se rompieron el 23 de febrero del año 2019, por orden de Nicolás Maduro, en medio de una escalada de tensiones con su par colombiano de entonces, Iván Duque, por el apoyo de este al líder opositor Juan Guaidó. La situación, que en un primer momento era de carácter temporal, generó complicaciones sociales debido a que afectó a los ciudadanos que habitan zonas fronterizas y hacen vida a ambos lados de la zona limítrofe. Por otro lado, impactó las relaciones comerciales de los dos países, afectando al pequeño comerciante, a los empresarios y al Producto Interno Bruto de ambas naciones. Con la llegada al poder de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia, se abrió la posibilidad de que las relaciones bilaterales mejoraran, y actualmente Caracas y Bogotá retoman las relaciones diplomáticas y comerciales. En este sentido, las ambiciones en materia comercial son elevadas. Solo basta mirar el tuit del recién nombrado embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, para darse cuenta del objetivo al que aspiran ambas naciones. Presidente Gustavo Petro, lo sorprenderé cuando lleguemos a $10.000 millones en intercambio comercial, cuando beneficiemos a los más de 8 millones de colombianos que viven en la frontera. Ninguna línea imaginaria nos volverá a separar como hermanos. Gracias por su confianza. Sin duda alguna, la diplomacia es un arte. Es el arte de comprender, priorizar los beneficios de un pueblo y de un gobierno, pero especialmente de un pueblo que representas ante otro gobierno de otro pueblo. Cuando no se comprende que la diplomacia además es el proceso de negociación, diálogo permanente, intercambio, aún a pesar de las diferencias, entonces usted lo que está preparado es para convocar a una guerra. Aquí no se hizo diplomacia ni tampoco se convocó a una guerra. Peor todavía, la torpeza fue absolutamente inédita en relación con el tema de las relaciones internacionales y será caso de estudio en algún momento en las academias de estudios de relaciones internacionales en el mundo. Cómo se rompen relaciones internacionales, se rompen relaciones comerciales, consulares, sin un conflicto armado por el medio
y además se genera un absoluto vacío, un bodrio desde el punto de vista de lo que corresponde a lo que debe ser el norte, el deseo de la máxima expresión de la diplomacia. Y lo más irónico y lo más cínico es que quien gobierna hoy Venezuela fue canciller de ese gobierno que inició el proceso de ruptura y de separación de las relaciones con Colombia, pero que terminó de definir la acción concreta en el momento en que asumió la presidencia de Venezuela. En todo caso, que quede como gran lección el hecho de que al final la diplomacia se impone aún a pesar de los más necios, porque el diálogo y la negociación, especialmente entre dos países, es fundamental para poder convivir, especialmente si son países fronterizos. Imposible poder mantener una relación territorial ineludible si no tienes una relación diplomática, al menos que tengas un conflicto bélico en el medio. En todo caso, para analizar este tema en mayor profundidad, vamos a tener en el próximo segmento a el politólogo e internacionalista Alejandro Sauce Navarro. Prohibido olvidar. Súbame. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Pese a la censura de la cual fuimos víctima por orden de Conatel, quien nos sacó del aire a través de Fe y Alegría, Punto de Corte Radio se mantiene al aire. Seguimos transmitiendo vía Twitter, Facebook y YouTube, las principales redes de Punto de Corte Televisión. Continuamos con el mejor análisis del panorama político, económico y social en Venezuela y el mundo. Acompáñanos de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, en donde con entrevistas, opinión, análisis y mucho más, seguiremos de cerca el acontecer noticioso en Venezuela y el mundo. Acompáñanos. Prohibido olvidar. Súbame. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte. En relación con el tema que estamos tratando en nuestra editorial, para el día de hoy tenemos con nosotros a Alejandro Sauce Navarro, licenciado en Ciencias Políticas, mención Relaciones Internacionales, egresado de la Universidad Central de Venezuela, analista internacional, magíster en Comercio Internacional e Integración por la Universidad de Montevideo, Uruguay, y magíster en Marketing por la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Alejandro, bienvenido a tu casa, además. Quisiéramos abordar contigo esta llegada del embajador Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela y por supuesto del embajador de Venezuela en Colombia. Este restablecimiento de relaciones desde el día 1, ¿qué implica para Venezuela? Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente me siento en mi casa, Punto de Corte. Las implicaciones son muchas. Lo primero, que es lo más importante, no solo la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia implicaba la proyección, como lo dijimos muchas veces, del restablecimiento de relaciones. Si no hubiera sido Gustavo Petro, también se hubieran restablecido las relaciones diplomáticas con Venezuela. Las implicaciones son muchas. Hay implicaciones comerciales, hay implicaciones políticas, hay implicaciones sobre todo humanas. Las implicaciones humanas, el flujo humano histórico que existe entre Venezuela y Colombia es muy amplio. Son más de 6 millones de colombianos que durante las últimas 6 décadas migraron a Venezuela y hoy son más de 2 millones de venezolanos que se encuentran en Colombia. Es una extensión territorial amplia con muchísimas zonas de intercambio comercial y fronterizo, por lo cual independientemente del color ideológico político que pudiera tener cualquier gobierno, el restablecimiento de relaciones iba a ser la punta de lanza de un nuevo espacio. Incluso cuando tú revisas la historia de las relaciones diplomáticas Venezuela-Colombia, hubo incidentes en el periodo de Jaime Lucinchi, un incidente incluso que podía haber confrontación militar, aquel conflicto con la fragata Caldas en el Golfo de Venezuela, o con el presidente Hugo Chávez. ¿Quién puede decir que Hugo Chávez Frías, como expresidente de Venezuela, fallecido hoy, o Álvaro Uribe tienen relacionamientos desde el punto de vista ideológico político? Estaban en las antípodas políticas, pero entendieron como jefes de estados que fueron en su momento que el relacionamiento es fundamental y las implicaciones tienen un impacto fundamental en el ser humano, en las relaciones consulares,
en las relaciones sociales, en las relaciones familiares. Solo el que conoce la historia profunda de Venezuela y Colombia sabe, por ejemplo, que hay guardias nacionales casados con ciudadanas colombianas o policías nacionales colombianos casados con ciudadanas venezolanas, que el cruce, la dinámica activa en la frontera es así, niños que estudiaban en Colombia o viceversa, por lo cual las implicaciones son multifactoriales y yo creo que todo el país, más allá de su visión ideológico-política, debe celebrar el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Ahora, Alejandro, el nuevo embajador de Colombia en Venezuela ha venido con una amplia expectativa económica y con una distancia política muy particular. Hemos leído con atención algunas de sus declaraciones, entre ellas el hecho de que aspira a restablecer el comercio internacional en 10.000 millones de dólares, cosa que no se había logrado ni siquiera antes, en el mejor de los momentos, que se había logrado entre 7 y 8.000 millones de dólares. Eso es una balanza compleja desde el punto de vista comercial, porque basada en la situación de Venezuela, la aspiración de que haya un comercio de 10.000 millones de dólares va a ser a favor de Colombia, no a favor de Venezuela. No, pareciera que no tenemos la infraestructura para competir y para poder nosotros llenar el mercado colombiano de productos a través de nuestra frontera. Y por otra parte, el mismo embajador ha dicho que no viene a defender ni a proteger ningún régimen en Venezuela. En estos dos ámbitos nos gustaría escucharte, tanto en el ámbito de la expectativa política, del rol que va a cumplir este embajador y en específico la postura de Petro a través de este embajador, y segundo, la aspiración económica que trae este embajador en la reactivación de la economía venezolana. Bueno, sí, tú lo has dicho, lo has resumido en tu pregunta. En las declaraciones que él ha dado recientemente, la diplomacia debe ser muy prudente, se debe estar hecho. Quienes han ejercido la diplomacia, quienes hemos ejercido la diplomacia, diplomático de Armando Rojas, ya fallecido, que la Cancillería estudiaba en los años 90, principios del 2000, cuando todavía había un vestigio de la Cancillería profesional. Bolívar dijo, en su experiencia diplomática en Londres, el diplomático debe escuchar mucho, oír siempre, era el término que usó, oír siempre, hablar poco y solo lo indispensable. Preguntar mucho, oír siempre, hablar poco y solo lo indispensable. Yo creo que este embajador trae esa línea, digamos, de acción en lo político. Habló lo necesario, habló del restablecimiento y la apertura de 3 consulados de Colombia en Venezuela, en la zona fronteriza, por supuesto, en la zona del estado Zulia y en el estado Táchira, San Cristóbal y Maracaibo, donde hay flujos permanentes de personas, de comercio, de mercancías, y el de Caracas. Eso da un mensaje claro que la diplomacia va a tener una linealidad desde el punto de vista del relacionamiento humano y consular, más allá del político, de la afinidad política, que yo veo, a pesar de que es un gobierno de izquierda, es un gobierno que va a observar con mucha prudencia lo que sucede en Venezuela y a informar de lo que sucede en Venezuela. Por otro lado, hablaron del intercambio comercial, específicamente económico. Fue muy claro, muy enfático en decir, en estos momentos está abierta la frontera, pero básicamente para el paso de personas, no para el paso de mercancías, el tránsito vehicular. Y el tránsito vehicular implicaba un movimiento de flujos de mercancía a través de unidades de transporte masivo, etcétera. Yo creo que aquí se va a concentrar básicamente Colombia en la necesidad de estimular el intercambio comercial con Venezuela. Hay un acuerdo comercial que rige las relaciones Venezuela-Colombia. Yo fui parte del equipo diplomático que protocolizó ese acuerdo hace más de una década ante la Asociación Latinoamericana de Integración, donde desempeñé funciones técnicas en la Asociación Latinoamericana de Integración, que es el América Latina, donde se registran los acuerdos de alcance parcial, los acuerdos comerciales. Y hay un acuerdo comercial que, fíjate, se suscribió en periodos presidenciales de Hugo Chávez y de Álvaro Uribe, ¿no? Y se profundizó luego, que es el acuerdo comercial de alcance parcial número 28. Ese acuerdo rige las relaciones comerciales entre Venezuela y Colombia. Ellos van a apelar, obviamente, desde el punto de vista estrictamente comercial y diplomático a ese acuerdo. Y efectivamente no es lo mismo la condición comercial en esa época, donde el aparato industrial y la política industrial venezolana tenía una mayor fortaleza, más allá de que ya se habían implementado expropiaciones, etcétera, a la actualidad. Nosotros no estamos hoy en condiciones de competir con el aparato industrial colombiano. Obviamente la balanza comercial va a ser una balanza deficitaria, va a ser a favor de Colombia, y eso lo tienen muy claro los colombianos. Ahora, hay un aspecto importante desde el punto de vista político.
desde el punto de vista político, la apertura de relaciones diplomáticas implica una relación profunda desde el punto de vista consular. Y yo creo que la gran cantidad de venezolanos que está hoy en Colombia tienen una oportunidad de poder regularizar su situación, más allá de los beneficios que dio el expresidente Duque, con un tratamiento especial a los ciudadanos venezolanos. Y eso tiene una implicación política. La oposición venezolana hoy debería ver con beneplácito no solo el restablecimiento de relaciones, sino la oportunidad de que a través del restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares, todos esos venezolanos van a poder tener acceso a registrar su condición migrante en Colombia y por supuesto poder ejercer su derecho al sufragio como lo establece la Constitución y como es la práctica internacional. Es lo que yo he dicho, hay una diáspora importante de migrantes venezolanos que si se regularizan las relaciones diplomáticas de Venezuela con otros países y no se lleva el aislamiento que llevaron algunos sectores de la oposición a Venezuela, eso es un arma de doble filo para el mismo gobierno. Entonces, sin lugar a dudas, en este periodo, el gobierno de Colombia va a profundizar las relaciones, sobre todo en el ámbito humano, consular, en el restablecimiento de relaciones. La oposición venezolana y el ciudadano venezolano tiene derecho a poder registrar su condición de migrante en el país donde está, en este caso en Colombia, y eso puede redundar en una acción posible para el ejercicio del sufragio en el año 2024, de hacerse las elecciones presidenciales allí. Y desde el punto de vista comercial, bueno, por supuesto que Colombia va a resultar mayormente beneficiada con las exportaciones colombianas hacia Venezuela, porque la mayoría de los productos, cuando tú estudiabas los distintos productos y los aranceles vinculados a las exportaciones venezolanas, estaban vinculados sobre todo a lo que tiene que ver con los combustibles y lubricantes, siendo Venezuela en ese momento un país que producía más de 3,5 millones de barriles. Hoy ni siquiera estamos en eso, hoy no podemos exportar nosotros a Colombia los combustibles, la gasolina, combustibles líquidos o los derivados en el caso de lubricantes, donde podíamos abastecer no solo el mercado colombiano, sino el mercado caribeño también. Alejandro, por último, ¿podríamos pensar que como consecuencia, además de la presencia de más de 2,4 millones de venezolanos en el territorio colombiano, al gobierno de Gustavo Petro, a través del embajador Benedetti, le conviene o podría implementar una política de facilitador del proceso político en Venezuela, especialmente en el marco de estas negociaciones entre gobierno y oposición que en principio se están desarrollando en México, pero que no tienen fecha próxima para el restablecimiento de este proceso de diálogo? Sí, sin lugar a dudas. Fíjate que cuando tú analizas, en el mundo internacional, siempre tú debes establecer relaciones con todos los países, más allá de que tu línea ideológico-política sea adversa o contraria. Y tú lo ves en países serios y profesionales como es la diplomacia de Itamaraty de Brasil o la propia diplomacia uruguaya, ¿no?, que tiene un gobierno de derecha, llamémoslo así, un gobierno donde está el Partido Nacional al frente, pero tiene vínculos estrechos, por ejemplo, con China, y dentro del Mercosur está hoy profundizando su relacionamiento con China a través de un tratado de libre comercio con China. Eso es entender que los intereses nacionales están por encima de todo. En este sentido, yo creo que el escenario hoy de Colombia, la llegada de Gustavo Petro como una izquierda democrática, veremos cómo se desarrollan los acontecimientos y que no comete errores que cometieron algunos otros gobiernos en América Latina y que son gobiernos hoy autocráticos, como es el caso de Nicaragua, como es el caso de la misma Venezuela, con presos políticos, etcétera. Yo creo que la gestión diplomática que puede hacer allí el gobierno de Gustavo Petro va a facilitar la posibilidad de que se encamine un diálogo con sectores de la oposición venezolana, en el sentido de que, bueno, puede coadyuvar a que se den las condiciones para un proceso de elecciones libres. Viene un proceso electoral en Brasil, por ejemplo, y ahí se avisora la posibilidad de que Lula da Silva vuelva a la presidencia. Y Lula dijo, yo voy a establecer relaciones con Venezuela, las voy a restablecer, pero quiero que en Venezuela exista la alternancia en el poder, que existan elecciones en Venezuela. Entonces, hay voceros de izquierda, en este caso, el caso de Lula da Silva o el caso de Gustavo Petro, que pueden ser facilitadores. Habría que observar cómo se van dando las relaciones. La designación del embajador Benedetti es un mensaje para Venezuela y para Colombia. Su mensaje de ayer fue muy claro, hablando básicamente del restablecimiento de las relaciones consulares, de las relaciones comerciales. Venezuela designó, hay que decirlo, a un diplomático de carrera que estaba en la Cancillería mucho antes de que llegara la Revolución Bolivariana, que es una persona que tiene la sapiencia diplomática, la práctica diplomática, más allá de que tiene vínculos estrechos, obviamente,
con actores del poder, como es el caso de los hermanos Rodríguez, que bueno, se derivan obviamente de su ejercicio diplomático cuando estuvo en Londres, ¿no? Que bueno, tomó acciones, en ese caso, desde el punto de vista humano, que pudieron brindar protección en su momento a la funcionaria Delcy Rodríguez, hoy vicepresidenta de la República, cosa que es muy sensata desde el punto de vista diplomático. Yo creo que nadie debe apoyar que por cualquier razón alguna persona sea oprimida, vejada, maltratada. Y la presencia allí de Félix Plasencia implica la posibilidad de que se den mecanismos del relacionamiento diplomático prudente, asertivo, que lleve tal vez el mensaje de que en Venezuela debe darse lo que todos queremos: un proceso democrático de elecciones abiertas, democráticas, un proceso de liberación de presos políticos, de retorno de los partidos políticos al escenario político, y que sea la población la que decida. Y si la población decide que un nuevo gobierno debe ejercer el poder en Venezuela, bueno, que se permanezca o que se respete la voluntad popular y se dé la alternancia en el poder. Vamos a ver qué deparan los acontecimientos políticos. Yo celebro, lo dije en reuniones previas, incluso cuando no se había llegado a la primera vuelta en Colombia, que independientemente de lo que sucediera, si pasaba Gustavo Petro o no, Gustavo Petro pasó a segunda vuelta, si iban a restablecer las relaciones. Muchos pensaban que el relacionamiento, si no estaba Gustavo Petro, se iba a mantener. No, yo creo que la política que desarrolló ahí Gustavo Duque desde el punto de vista internacional y que tuvo respaldo interno de algunos actores, no era la más prudente. Las mesas de negociación, la diplomacia, no es esa confrontación permanente. Y tú lo ves a lo largo de la historia, y lo ves incluso en un conflicto armado que hoy existe, que es el caso de Ucrania y Rusia. Hay permanentes confrontaciones militares, pero siguen abiertos los mecanismos diplomáticos, y eso debe ser así. Muchísimas gracias, Alejandro, por participar en Prohibido Olvidar y estar siempre en tu casa. Bueno, gracias a ustedes y mucho éxito. Alejandro Sauce Navarro, licenciado en Ciencias Políticas, mención Relaciones Internacionales, egresado de la Universidad Central, analista internacional, magíster en Comercio Internacional y magíster en Marketing en la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Hasta aquí Prohibido Olvidar. Será hasta el próximo jueves, martes, no sabemos, según la agenda y la dinámica que tengamos en estos días. Estaremos pronto generando, además siempre recolocando programas. En todo caso, sí, no podemos atender la posibilidad de estar en vivo con ustedes en el próximo programa. Prohibido Olvidar. Prohibido olvidar.